Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Amigos, y en esta ocasión me encuentro en la localidad de Alcoriza. Esto está en la provincia de Teruel, Aragón, España. Y hoy les voy a compartir un evento multitudinal, cultural y religioso. Se trata del Drama de la Cruz, que lo celebran acá en esta localidad. Oye, yo también no conozco, voy a descubrir, voy a ver de qué es lo que se trata, pero como podéis ver, mira la comitiva, ¿ve? Amigos, esto va a estar muy interesante, así que acompáñenme hasta el final del vídeo. Y si por si acaso no estás suscrito a mi canal, espero que lo hagas. Y al hacerlo, activa la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Amigos, y sin más preámbulo, comenzamos este bonito recorrido por acá, por la hermosa localidad de Alcoriza. Bienvenidos, comenzamos. Mira la gente como lleva una vestimenta bastante característica y propia para la ocasión. Como podemos ver, una especie de puestos donde poder adquirir algún souvenir, algún recuerdo para el viajero, para el turista que visita estos sitios. Y bien, yo también ya me he incluido, podríamos decir así, en el río de gente. Como podéis ver, hay una muchedumbre grande de gente que está dirigiéndose, me han dicho, al Monte del Calvario. Mira que hago una pequeña parada para mostrarles, mira, estas formaciones rocosas que están a lo largo de esta calle o camino que se dirige hacia el monte, como me han contado, el Monte del Calvario. La procesión ha salido desde esa pequeña plaza que vemos allá al fondo, que no está muy lejos de donde que estamos, y ha recorrido por tras de esas edificaciones y luego pues aquí ya vamos. Mira, contarles que este es un acto religioso que lo celebra el mundo católico. Así que cualquier comentario, por favor, me podéis dejar en el baúl de los comentarios, pero eso sí, con todo el respeto que cada uno de los espectadores se merece. Continuamos. Mira, para hacernos una idea, estimados espectadores, mira, el río de gente continúa por allá, por la falda de la montaña. No sé si podéis ver allá al fondo, mira. Así es que espero que me acompañen con el vídeo hasta el final. Continuamos. Les recuerdo que este vídeo está grabado el día de Viernes Santo. Reitero, estoy en la localidad de Alcoriza, en la provincia de Teruel, Aragón, España. Esto es un vídeo que les comparto de tema religioso, independientemente de la religión de cada uno de mis espectadores, con lo cual pues les pido que algún comentario que hagáis que sea con respeto, por favor. Y allá al fondo podemos ver una especie de maderos con una instalación característica, y creo que hasta ahí llegará la obra o el drama de la cruz. Y aquí ya podemos ver el ingreso que van haciendo. Mira, mucha gente con unos atuendos bastante característicos y peculiares para la ocasión. Mira, ¿ves? Por eso te digo, no lo profesional y ya está. Mira. Wow, mira, mira, podéis ver a Jesús, mira. Oh, madre, 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 madre. Recuerda, amigo, que esto es en vivo y en directo.
Madre. Mira, mira, mira. Mira. Cuídate. Mira. Un evento religioso y muy peculiar. Cualquier comentario me podéis dejar en el baúl de los comentarios. Eso sí, con todo el respeto que todos los espectadores se merecen. Y ahora ya podemos ver que han llegado allá hasta donde que están los maderos. Y ahí pues ya te decía, y ahí pues creo que ya terminaría el drama de la cruz. Yo, Poncio Pilato, como procurador y administrador de justicia en Judea, he dictado las siguientes penas de muerte que se ejecutarán hoy mismo en el monte de la Calavera. Crucifixión y muerte a timas por homicidios, robos y constituir un peligro para la paz ciudadana. Por alta traición a Roma, estafador de numerosas cantidades de dinero que corresponde a lo que se ha de dar como tributo al César. Crucifixión y muerte a Jesús de Nazaret, por haberse hecho el Hijo de Dios. Esta condena viene respaldada por el pueblo y unánimemente ha pedido la muerte del que llaman Mesías. Yo, Poncio Pilato, gobernador y procurador de Judea, según el poder recibido por nuestro emperador en Roma, proceded. Que comience la crucifixión. Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. ¿No eres tú el Cristo? Pues haz uno de tus milagros. Y bájanos de esta maldita cruz. Vaya un Mesías. Sí. Salvarás a tu pueblo. Ni siquiera tú temes a Dios, a pesar de estar en el mismo suplicio. Nosotros estamos aquí con toda justicia, pero Él no ha hecho mal alguno. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si, como dices, eres capaz de destruir el templo y de reconstruirlo en 3 días, podrás salvarte a ti mismo. Mira, todos esperan que bajes de la cruz. Si de verdad eres el Hijo de Dios. Déjale morir en paz. No sientas lástima de él, sino de todos estos incautos que han creído en su palabra. Y si en verdad es quien dice. ¡Eloí! ¡Eloí! ¿Por qué me has desamparado? Mira, está llamando a Elías. Pues déjalo, a ver si viene Elías y lo salva. ¡Alto! Madre, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes
tu madre. Todo se ha cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí podemos ver este grupo de mujeres que, como podéis ver, con atuendos muy especiales van, en este caso, pues abandonando ya el lugar. Un acontecimiento único que les estoy compartiendo a ustedes, mis estimados seguidores. Como podéis ver, mira. Y aquí ya podemos ver que a Jesús ya lo bajaron de la cruz o del madero y está siendo trasladado, me imagino, hasta el Santo Sepulcro, según he recabado algo de información. Mira, momentos emotivos para el mundo católico. Amigos, y de esta manera estoy dando ya por concluido este reportaje, diríamos así, si cabe el término, del drama de la cruz que se ha dado acá en la localidad de Alcoriza, en la provincia de Teruel, Aragón, España. Muchísimas gracias por haberme acompañado y oye, si por si acaso no estás suscrito a mi canal, espero que lo hagas y al hacerlo activa la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Amigos, conmigo nos vemos en un próximo vídeo. Sean muy felices y pórtense bien, que nada les cuesta. Adiós.